Bienvenido a su programa Una Milla Más. Una milla más con Dios, una milla más con Jesucristo, una milla más con el Espíritu Santo, una milla más contigo, una milla más con tu familia. ¡Qué bendición! Bienvenido, bienvenida a este programa que sé que es parte y llenura de Dios para todos nosotros. Gracias te damos, amado Dios, por acompañarnos y tomar control de todo esto. Padre, en tu nombre colocamos nuestras vidas y la vida de nuestra familia, y que esto, Señor, sea de bendición para todos nosotros. Te lo pedimos, Rey de la Gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bueno, bienvenido una vez más a su programa Una Milla Más con Dios. Qué rico, qué hermoso poder tenerle y que ustedes nos acompañen. Hoy quiero compartir un tema muy especial, que aun cuando lo escuches, el título va a ser de bendición para ti y para todos nosotros. Las fuerzas de Dios nos fortalecen, nos dan poder para vencer las tinieblas. Escucha bien, las fuerzas de Dios nos fortalecen, nos dan poder para vencer las tinieblas. Cuando hablamos de fuerza, podemos decir que es la capacidad, el vigor para mover, para hacer, para destruir. O sea, es lo que nosotros tenemos. También podemos decir que es la vitalidad, o sea, estar ahí en esa forma. Podemos decir que también es poder, autoridad, pero todo lo vamos a concentrar bajo la dirección de Dios y las fuerzas de Dios. Nosotros sabemos que tenemos una fuerza, como humanos tenemos fuerzas y Dios nos la ha dado para que podamos nosotros también hacer cosas. Y Dios también tiene su fuerza, que es la fuerza que sobrepasa todo, toda la naturaleza y todo. Sabemos que la fuerza humana es limitada. Nosotros, los humanos, tenemos fuerza, pero son limitadas. Donde no podemos llegar, Dios puede llegar. Eso nos demuestra cada día que debemos actuar y pedir a Dios que sea el que nos fortalezca cada día, que sus fuerzas sean las que estén en nuestras vidas y no por nuestras propias fuerzas actuar. En Efesios 6:10 encontramos algo, nos dice esa palabra: por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. O sea, es que debemos fortalecernos en Dios, debemos fortalecernos en su fuerza, porque en ella hay poder. En ella es que tenemos que seguir adelante en todo lo que nosotros hagamos. Cuando logramos algo, mire esto que le voy a decir. Cuando nosotros logramos algo, o decimos, es que todo es por mis propias fuerzas, es que lo que he logrado, lo que tengo, mi casa, mi carro, mi trabajo, todo lo he logrado por mis propias fuerzas. Qué error, qué equivocado estamos. Sé que debemos hacer algo nosotros, pero todo lo tenemos es porque Dios así quiere que lo tengamos. Y es por medio de las fuerzas. Entonces, cuando nosotros decimos, es porque yo, es que yo, estamos poniendo a Dios a un lado. Y Dios siempre debe ser el centro de nuestras vidas. Porque si Dios no quiere que hagamos nada, así es y se manifiesta. Tenemos que reconocer que no podemos hacer las cosas solos. Tenemos que reconocer eso, que nosotros solos no podemos, que debemos tener ayuda. Mire, y tener un eslabón, una fuerza. Cuando nosotros estamos solos, podemos desmayar, podemos fallar. Por eso es importante que empecemos a pedir ayuda, que busquemos personas que sepan más que nosotros y podamos pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque ese es el momento que nosotros podemos decirle a las tinieblas, están vencidas. Cuando nuestros brazos se cansen, entonces que haya una persona de apoyo para levantar esos brazos y así poder obtener la victoria. Recuerda, solo no podemos. Más que todo, tenemos que buscar la presencia de Dios. Isaías 49:4 dice así la palabra: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová
y mi recompensa con mi Dios. Es reconocer que en vano hacemos las cosas si Dios no está. Si Dios no está con nosotros, te quiero decir, en vano haremos cosas. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas deben estar cada día incrementándose y más, pero por las fuerzas que Dios nos da. Porque nadie, escucha bien, nadie será fuerte por su propia fuerza. Si estamos cansados, es Dios quien nos puede dar descanso. Por nuestra propia fuerza llega un límite. Y ahí empieza. Cuando nosotros entramos al límite, cuando llegamos al límite de nuestra propia fuerza, entonces viene la depresión, viene la crisis, viene la enfermedad, viene todo. Porque empezamos a luchar y a tener y a hacer, pero nuestras fuerzas ya no nos dan para más. Por eso tenemos que acudir cada día al poder, a la autoridad que Dios nos ha dado. Él da ese esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo quiero que tú ahora empieces a pedirle a Dios, dame esas fuerzas que necesito, Dios. No tengo. Mis fuerzas se fueron al suelo. Mis fuerzas ya no dan más. Señor, y ahora quiero que seas tú el que me dé esas fuerzas. Si Dios es quien nos da esas fuerzas, podemos obtener el aumento en nuestras fuerzas y ser ungido con aceite fresco. La fuerza de Dios nos unge. La fuerza de Dios nos trae aceite fresco, nos hace renovar en nuestro pensamiento y en todo. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mi fuerza. Es Dios el que la aumentará. Tenemos que pedirle que nos aumente esa fuerza, que necesitamos ese poder, necesitamos seguir adelante y decirle, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Oh Señor, qué bendición es la renovación a todas las áreas de nuestra vida, que trae esa fuerza, que trae ese aceite, esa fuerza que Dios da, que nos da esa fuerza como el búfalo, que nos unge con ese aceite, entonces trae la renovación a todas las áreas de nuestras vidas. Y necesitamos ser renovados, necesitamos ese poder, necesitamos seguir adelante, necesitamos la fuerza de Dios para que así ningún arma forjada sobre nosotros, para que así ninguna arma de las tinieblas nos haga daño. Nosotros tenemos que seguir adelante. Dice en 2 de Samuel 22, dice las palabras de Dios, Dios es quien me ciñe de fuerzas y quién despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Es Dios el que ciñe y nos da fuerza. Debemos ser diligentes, lógico. Debemos esforzarnos. Dios nos los manda y así es que Dios quiere que tengamos. Tenemos que poner de nuestra parte y así lo más difícil lo hace Dios. Si tú y yo no colocamos de nuestra parte, si tú y yo estamos entonces tirados y creemos que todo va a venir de los cielos, entonces no vamos a obtener nada. Tenemos que poner de nuestra parte para que Dios entonces haga lo que tiene que hacer. Y es lo que debemos nosotros estar atentos en todo momento, en todo instante. En el Salmo 27, Dios nos dice, por eso quiero hablarte de la palabra, o sea, es hablarte de lo que Dios nos viene hablando, de lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que nos fortalece. Dice, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. ¿En quién confiamos nosotros? ¿En los caballos? ¿En el poder que tenemos? ¿En las riquezas? ¿O en el negocio? ¿O en el empleo? No, nosotros debemos tener nuestra confianza, es en Dios.
Y por eso el mismo Dios nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos pidiendo en el nombre de Jesús. Mire, en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre hay poder, hay autoridad para seguir adelante y poder ver cómo las cosas de las tinieblas van a huir. Y yo lo declaro hoy. Te lo claro en este momento que tú estás escuchando esta palabra, que lo que está atormentando tu vida por las fuerzas de Dios, por la autoridad de Dios y el poder de Dios, tienen que huir. Dios nos da una seguridad. Dios nos llena de su poder. Dios nos dará fuerza para que así ninguna obra de la oscuridad nos derrote. No podemos seguir en esta forma de estar ahí. ¿Sabe qué? Dios nos da ese poder. Dios nos da la autoridad. Y así ninguna obra de las tinieblas va a derrotar nuestras vidas. Seguimos adelante. Dios nos ilumina. Dios ilumina el camino por donde vamos a andar. Dios es el que nos lleva de su mano y nos va diciendo, sigue por acá, sigue, este es mi camino. Y en el momento de la adversidad y en el momento del obstáculo que encontremos en el camino, Dios nos toma en sus manos y nos levanta. Al dejarnos usar por el poder de Dios, entonces vamos a recibir salvación. Hermoso. La fuerza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces entramos a recibir esa salvación que Dios ha preparado para todos nosotros. En el Salmo 37-39 encontramos que dice, pero la salvación de lo justo es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Hoy, gloria para Dios. Mire, voy a repetirlo porque es que eso llena y tenemos que sentirlo, vivirlo, gozarlo. Pero la salvación de lo justo, tú eres justo, es de Jehová. Y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. En este tiempo de angustia que estás viviendo, en este tiempo de angustia que estás pasando, recuerda algo, que Dios es nuestra fortaleza. Él es el que nos levanta, Él es el que lleva a nuestras vidas de victoria en victoria. Él es el que fortalece nuestro cuerpo. Él es el que fortalece nuestra alma. Es Dios quien fortalece nuestro espíritu. Y por eso tenemos que seguir adelante, creyendo en el poder de Dios, en esa salvación hermosa que Dios nos ha dado. Y esa salvación viene de lo alto. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Para el hombre sí. Para nosotros sí hay cosas imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Hermosa palabra. Escucha bien. Quizás en este momento te sientas muy triste, te sientas solo, sola, te sientes que estás derrotado, te sientes que no hay ánimo. Pero quiero decirte, levántate. Mira lo que dice Dios. Mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios es posible. Para Dios es posible hacer las cosas como Él quiere. Para Dios es posible. Recuerda cuando estaba la tempestad que iba a Jesús con sus discípulos y ellos sintieron temor y aún Jesús durmiendo. Te quiero decir, si Jesús está en la barca, no importa que esté dormido, porque Él tiene el poder y la autoridad para detener las tinieblas, para detener las tempestades. Con esa fuerza de Dios, Él dice alto a las tinieblas, a las tempestades, y podemos seguir adelante. Por lo tanto, es mejor que nuestras fuerzas mengüen, nuestras fuerzas lleguen a un lado y la apartemos
para que empiecen las fuerzas de Dios a hacer lo que debe hacer en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que seguir adelante. Quiero decirte, tenemos que ser diligentes, tenemos que tener sueño, tenemos que laborar, tenemos que buscar ingresos, pero tenemos que tener en nuestro corazón que solo Dios puede darnos y su palabra es grande y poderosa. Y dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra luz, nuestra salvación. Él es y seguirá con nosotros. Por eso te animo que sigamos delante, que no des un paso atrás y le pida a Dios, Señor, no me suelte de tus manos. Tenme ahí en tus manos, bendito Dios, y sé que podemos llegar a la meta, a la victoria y recibir ese trofeo que tú has preparado para nosotros. Te bendigo y bendigo tu vida, tu familia, y que todo lo que emprendas de ahora en adelante esté dirigido por Dios y que sea Dios el que tome control en todas las áreas de tu vida. Adelante, te bendigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias en el programa Una Milla Más. Que sea Dios el que tome control en todas las áreas de tu vida. Muchas gracias. Bendiciones.